el mensaje que Dios puso en mi corazón. Vaya buscando ahí en Deuteronomio capítulo 7, por favor. El mensaje que Dios puso en mi corazón tiene que ver con la edificación de la fe de los cristianos, de la iglesia, que esta palabra fortalezca su fe, le dé aliento, ¿verdad?, para seguir adelante en los caminos del Señor, que ciertamente Jesús nos aseguró que el camino es angosto, ¿verdad? Dice que muy pocos son los que caminan allí, porque no es fácil, pero con la gracia de Dios podemos, ¿cierto? Y la palabra de Dios siempre nos infunde consuelo, fortaleza, a veces nos reprende el Señor, pero también nos abraza, ¿cómo no? Entonces, vamos a leer Deuteronomio 7, versículo 9. Voy a hablar uno de los temas, no puedo decir que es mi favorito, porque toda la palabra es buena, ¿verdad? Es suprema, maravillosa. Pero pues voy a hablarles de la fidelidad de Dios, ¿sí? Y vamos a leer Deuteronomio 7, versículo 9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque este día no fue planeado por nadie, sino estaba en tu corazón. Tú tienes tu propósito, tu plan, y solamente que se cumpla eso. Tu plan, tu voluntad, y cada uno de nosotros está aquí porque necesitamos una palabra tuya, Señor, que aliente nuestros corazones, que sane el corazón, que nos dé dirección, que nos consuele o nos llame la atención. Lo que tú quieras, Señor, hablarnos en esta noche. Habla a nuestros corazones, están abiertos, Señor, porque aquí vives tú dentro de él, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre. Amén. Gracias, Señor. Fíjate, aquí en este versículo empieza con un verbo muy interesante. Dice, conoce pues, conoce, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Conocer, el verbo conocer. Lo contrario a conocer es ignorar. Entonces, Dios quiere que cada día le conozcamos más, ¿sí? Dios quiere que entendamos por qué y cómo Él hace las cosas y el por qué. Y ahí están las respuestas en el Señor. Entonces Él nos está diciendo aquí, conoce. Conoce. Porque luego la ignorancia nos mete en frustración. La ignorancia es la que nos hace murmurar luego de Dios, del por qué me está pasando esto, del por qué sucedió aquello, no lo entiendo, y comenzamos a murmurar como Israel en el desierto. Y nos empezamos a quejar porque no conocemos a Dios. Y en este caso vamos a tratar de enseñar sobre la fidelidad de Dios. Comenzaré diciéndoles que la fidelidad de Dios es un atributo en Él. O sea, Dios es fiel por naturaleza. Es decir, Él jamás será infiel a nada ni a nadie, porque eso negaría su divinidad. Entonces, la fidelidad es el atributo de Dios que nos garantiza a nosotros, los creyentes, que Él nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Nunca. Parecerá como que sentiremos como que Él se fue o no está, pero no, son nuestros sentimientos. Son esta apreciación humana, pero Dios, que es espíritu, Él es fiel. Entonces su fidelidad nos garantiza, fíjese, garantiza que Él va a permanecer fiel aunque nosotros seamos infieles. Así dice la Biblia. Él nunca va a cambiar. Nosotros sí cambiamos. Ahorita decimos, sí, Señor, con todo mi corazón, y al rato, ay, pero es tan duro, es tan difícil. Ay, Señor, pero Él no. Entonces la fidelidad de Dios habla, la palabra que se traduce por fidelidad también significa por firmeza.
Eso habla de que cuando Dios dice algo respecto a nosotros, es firme, significa que Él no se echa para atrás. Él habla y dice, y eso es. Entonces la fidelidad de Dios nos habla de que Él cumple sus promesas, de que su fidelidad, fíjate, su fidelidad, así como otros rasgos de su atributo, es eterna su fidelidad. Su fidelidad no aumenta con el tiempo, tampoco disminuye, es estable, no tiene variación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos la fidelidad de Dios como cristianos, esto produce en nosotros beneficios espirituales. Pablo dice a los Efesios que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, conocer acerca de la fidelidad de Dios nos trae múltiples bendiciones de tipo espiritual que nos ayudan a vivir ahora aquí en medio de la vida tan dura que es estar aquí en este mundo. Entonces, conocer la fidelidad de Dios nos libera, por ejemplo, de la inseguridad. En medio de la inseguridad del mundo podemos tener, basados en la fidelidad de Dios, podemos tener seguridad. Nos libra de la ansiedad, del temor, porque nos ayuda a ver el mañana con firmeza, con solidez, con seguridad. El que ayer cuidó de nosotros, hoy cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si el que ayer cuidó de nosotros y hoy cuida de nosotros, cuidará mañana de nosotros. O sea, Él no es como nosotros, que a veces descuidamos a los hijos, descuidamos la relación con la esposa, con el esposo, descuidamos el trabajo, las responsabilidades. Él no. Otra cosa es que nosotros sintamos como que Él no está y se fue, pero Él no se niega a sí mismo, Él está allí. Él prometió y Él dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Así dijo Jesús, nadie. Y nadie significa ni el más poderoso ni Satanás, nadie nos arrebatará de su mano. Eso debe producir en nosotros una firmeza, solidez profunda, profundas raíces. Porque repito, eso es independientemente de cómo me sienta yo hoy. Porque las pruebas, las luchas, los conflictos de la vida a veces nos hacen percibir como que, ¿dónde estás, Dios? Es que Él no se ha ido. Es que Él ahí está. ¿Sí? En 1 de Pedro 5:7, el apóstol dijo algo muy importante que cobra mucha vida. Siempre es, pues la palabra de Dios es vida. Pero dice 1 de Pedro 5:7, dice, echando o poniendo toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre el Señor. Ahora, aquí la palabra ansiedad también se traduce del griego por preocupación o preocupaciones. Ahora, pensemos, ¿cuáles son las preocupaciones que nos aquejan el día de hoy? Bueno, pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser preocupaciones laborales en el trabajo, de que tu hijo está creciendo y se empieza a poner rebelde y no te explicas qué está pasando, de que estás a lo mejor enfermo y dices, te sientes preocupado, ¿sí? Que hay que pagar la renta, que hay que pagar esto, que hay tantas cosas, preocupaciones del futuro, y luego como humanos a veces entramos en esos situaciones de que, ¿y si me muero? ¿Qué va a ser de mis hijos? Entonces, múltiples preocupaciones que nos pueden distraer y pueden menguar la fe. Por eso dice la palabra de Dios, echando, poniendo en Él nuestras preocupaciones. Porque como Él es fiel, Él no nos va a fallar. ¿Me estoy explicando? Dice, porque Él, echando en Él toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él, dice, tiene cuidado de vosotros. Mira, por eso es el Todopoderoso. ¿Cómo le hace Dios para estar al tanto de la vida de José y de David y de su esposa y de Davidcito y de ti y de mí, del
que se está durmiendo y del que él y de todos. A ver, ¿cómo le hace Dios? Por eso es Dios. Él no se confunde. Él no es como nosotros, ¿verdad? Cuando tú le hablas a tu esposo y él de pronto está hablando con el niño y escúchame, y espérame, y nosotros nos confundimos. Él no. Yo sé que esto rebasa nuestra capacidad de entendimiento. ¿Cómo le hace? ¿Cómo explicárselo? No puedo tampoco. Pero él no se confunde. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Eso es lo que él nos asegura. Lo que él pide a nosotros es que creamos eso. Al creerlo, nos produce la seguridad. ¿Sí? Entonces, el Dios que es fiel no puede negarse. Él siempre será fiel con nosotros. Ahora, ¿alguna vez has tenido alguna necesidad que luego tú has dicho, el Señor suplió mi necesidad? Sí, muchas veces, ¿no? Bueno, el que ayer suplió tus necesidades, las suplió hoy. Y si las suplió hoy, pues las va a suplir mañana. Cualquier tipo de necesidad que tienes. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Jesús, de una manera bien sencilla, pero a la vez muy profunda, nada más imagínense un poquito. Echen a andar un poquito como su imaginación de esta escena. Jesús está con sus discípulos y todos lo están mirando y les dice, miren las aves del cielo. Estaban en el campo y por ahí los pajarillos volando. Miren las aves del cielo. Esto está en Mateo 6:26. Que no siembran, dice, no ciegan. Y ellos oyendo ahí, preocupados. Dice, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ellos mirando las aves. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Pues la respuesta era, pues sí. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿alguna vez has orado y Dios te ha respondido? Sí, ¿no? A veces no responde porque a veces pedimos cosas que no están en su voluntad. Pero no debemos de pensar, es que no me escuchó. No, sí te escuchó. Si no te respondió, es que a veces decimos, es que Dios no me ha contestado. Es que te dijo que no. Entonces sí te respondió. Lo que pasa es que nos han enseñado, hemos oído últimamente muchas doctrinas raras, donde dicen, por ejemplo, 10 pasos para que Dios conteste tus oraciones, como si fuera una fórmula. Haz esto, esto y esto, y Dios te tiene que contestar sí o sí, y eso no es bíblico. No siempre Dios contestó las oraciones. Lo vamos a ver más adelante, tal vez. Bueno, acuérdense Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces a veces no sabemos ni pedir. Entonces no siempre nuestras oraciones son contestadas, pero ¿saben por qué es? Por su fidelidad. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Es como si David te dice, papá, préstame las llaves del auto para irme a dar una vuelta por el freeway. ¿Tú se las sueltas? Pues no. ¿Por qué? Porque lo ama, sabes que ¿cómo es totalmente impropio? Ni siquiera un niño de 12 años. Entonces, tu amor, tu cuidado, te impide que tú le des las llaves. Porque si se las das, te matas. ¿Sabes que se va a matar allá? Entonces, muchas veces Dios no nos contesta lo que le pedimos porque sabe que no nos va a beneficiar. Entonces, tranquilos, hermanos, ¿verdad? Por eso debemos de orar, si es tu voluntad, Señor. Y eso es por su fidelidad, fíjate qué tremendo. Pero cuando oramos nosotros conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la Biblia, dijo Juan. ¿Se acuerdan ahí en Lucas 1:13 cuando el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan? O sea, allí ella estaba orando porque quería un bebé y Dios le contestó. Entonces, ese Dios que contesta las oraciones lo hace porque Él es fiel, pero a veces no las contesta por su fidelidad también. Lo voy a explicar más adelante este concepto, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros lo entendamos. Fíjense que cuando nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, nos da seguridad y confianza, ¿sí? Porque la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. Entonces,
La palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, produce fe. ¿Sí? La fe quiere decir confianza plena en Dios. Cuando yo leo en la Biblia que Él es fiel y que Él no se niega, conoce pues que Jehová es tu Dios, es Dios fiel, yo quiero conocer más a Dios. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago las cosas como quiero, de la manera que yo quiero. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Él es el que nos enseña a nosotros cómo se hacen las cosas, porque Él es el eterno, ¿no? Él es el todopoderoso, Él es el que sabe todas las cosas. Entonces, cuando nosotros conocemos la fidelidad de Dios que nos produce confianza, dejamos la murmuración. Evita la duda y la murmuración en contra de Él. ¿Se acuerdan de Israel? Dios los sacó, ellos vieron milagros tremendos. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna vez por un mar que se detiene así en dos paredes y se pasa por el medio? Qué tremendo milagro, ¿no? Y así, aún así, fíjate, ellos se quejaban. Dice en Números 14:26 que Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Y qué feo les dijo. Dice que murmuran contra mí. Las querellas, fíjate, las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Wow. Es muy lamentable oír cuando un cristiano se queja de Dios. Hace no mucho, hace unos días atrás, alguien me envió un correo y me dice: pastor, dice, fíjate lo que escribió. Dice: yo oro y Dios no me escucha. Dice: lo siento tan lejos. Dice: ¿y sabe qué? Dudo de Él. Y empezó a hablar y yo leía el correo. Ay, Señor. Le dice: pero me acordé de usted y usted se me puede ayudar. Líbreme, Jehová. No, ni le contesté el correo como muestra de que si Dios no le puede ayudar, menos yo. Pero fíjate, o sea, qué cosas tan más aberrantes, murmuradoras en contra de Dios. Eso a mí me preocupa mucho, que gente que va a las iglesias se expresen así de Dios. Y es que a veces el hombre engaña al hombre y luego culpan a Dios. No, discúlpeme, la Biblia nos previene contra los engañadores. Pero tenemos que conocer que Dios es fiel. Entonces, cuando yo conozco su fidelidad, si yo le pido algo y Él me lo da, le doy gracias. Si no me lo da, sigo confiando en Él. Él sabrá por qué. Pero hablar contra Dios y murmurar y hablar mal de Él, no. En el Salmo 89, versículo 8, fíjate, aquí nos muestra cómo la fidelidad de Dios puede calmar nuestros temores. Hay todo tipo de temores que aún los cristianos podemos tener. Salmo 89, versículo 8. Fíjate, dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, o sea, como comandante de los ejércitos celestiales, dice: ¿quién como tú? Dice: poderoso eres, Jehová. Pero mira la frase que viene a continuación: y tu fidelidad, ¿qué? Te rodea. O sea, por todos lados a donde tú gires, vayas, ahí está Dios. Y con Él, su fidelidad. ¿Qué te parece? Así es Dios. Ese es el Dios al que servimos. ¿Cuántos le dan gracias? Ahora fíjate lo que dice el versículo 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. ¿Se acuerdan cuando Jesús aplacó la tempestad? Ok. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Se acuerdan cómo se levantó aquella tempestad? Y en medio de esa tempestad, los discípulos llenos de temor despertaron al Señor. Estaba dormido. Señor, sálvanos que perecemos. Y Él se levanta y calma las aguas.
y se voltea con ellos y les reprocha. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué es lo único que pide Dios? Fe. Digan todos fe. ¿Qué es fe? Confiar en Dios. ¿Por qué les reprochó? ¿Cuál es la relación allí? ¿Cómo entender eso? ¿Por qué les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Saben por qué? Porque cuando subieron a la barca les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, cada vez que Dios dice algo, se hace. Ese es el poder de la palabra de Dios, no el poder de la afirmación, el poder de la palabra de Dios. Son cosas muy distintas. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué fue? La luz. O sea, fíjate el poder que tiene, Produzca la tierra seres vivos, y produjeron. Entonces, cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, ¿qué? ¿Había algo que pudiera detener que ellos llegaran al otro lado? No, pero ellos lo estaban conociendo. Y probablemente algunos estemos en esa situación. O sea, lo estamos conociendo todavía más. Entonces, los discípulos, todos llenos de temor, lo despertaron y Él les reprocha, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué no les dije, pasemos al otro lado? ¿Qué no nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Yo estaré contigo en la angustia, ¿no dijo eso? Y el salmista, David, lo entendió con una revelación que en el Nuevo Testamento se da muy ampliamente. En el Salmo 23 lo entendió. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Yo quiero que pongan atención. Y aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué significa? ¿Cómo entienden? Y aunque ande. Que el salmista da por un hecho, o sea, él entendía las cosas como son, no como algunos cristianos las entienden hoy. Hoy los cristianos entienden que nunca deben pasar ninguna adversidad. Los han engañado. Porque todos entramos en situaciones difíciles, Jesús lo dijo. Pero todo el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos, ríos, dieron con ímpetu. Pero como estaba fundado sobre la roca, no cayó. Y lo mismo le pasó al que oyó y no hizo. También vinieron los problemas de la vida, pero ese se deshizo, se cayó. Y grande fue su ruina. Esa es la diferencia. Entonces los discípulos estaban conociendo al Señor y nosotros estamos conociéndolo. Después, cuando Jesús, en otro episodio que empieza a caminar sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y Pedro, todos creyeron que era un fantasma y se asustaron. Y bueno, si soy yo, les dice, no temáis, yo soy, les dice. Y ese yo soy es una afirmación del gran yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, el Todopoderoso, significa. Por eso caminaba sobre el agua. Entonces Pedro dijo, bueno, si tú eres, manda que yo vaya. Y se bajó y empezó a caminar. Dice, pero viendo la tempestad, ¿qué dice? Comenzó a hundirse. Y bueno, la analogía, el ejemplo no es difícil de suponerlo, ¿verdad? Cuando quitamos los ojos de Dios, de Cristo, nuestro intercesor, nos empezamos a hundir. Es que el principio es bien sencillo, pero lo sabemos. Pero a la hora de las pruebas, de la situación, en lugar de poner la vista y sostenernos como viendo al invisible, como Moisés, miramos lo que está alrededor. Entonces nuestra duda, nuestro temor nos hace hundir. Pero luego clamó al Señor y Él lo tomó y no lo dejó hundir. Esa es la fidelidad de Dios. Porque aunque luego andemos ahí todos despistados, de pronto como que nos acordamos, ¡ay, Señor! Y clamamos, ¿y qué hace? ¿Nos deja allí? No. ¿Cuánto tienes conociendo al Señor? 10 años, 5, 6 meses, 20 años, 30 años, qué sé yo. Tenemos que conocer la fidelidad de Dios. Josué dijo, el Señor cumplió todas sus promesas. El Señor ha sido fiel en pocas palabras, desde el principio hasta el fin. Ni una sola de sus promesas faltaron.
Dios es fiel, hermanos. Pero lo único que Él pide es que confiemos en esa fidelidad. Fíjate, los cristianos honramos a Dios cuando enfrentamos las pruebas confiando en su fidelidad, que Él nos va a sostener, que Él nos va a dar fuerzas, que nos va a dar su gracia. Honramos a Dios. Honra a Dios cuando nos quedamos callados y decimos, Señor, tú eres el Dios del universo y yo confío en ti. Eso honra a Dios. Y Él honra a los que le honran, ¿no? Fíjense, y en 1 de Pedro 4:19 está un versículo que, la verdad, bueno, yo como cristiano, así común, pues todos somos cristianos comunes, ¿no? Pero me refiero a como, ahora sí como cualquier cristiano, sin decir que soy pastor, pero como un cristiano común, yo no recuerdo haber oído una predicación o un mensaje sobre este texto. Al contrario, es todo lo contrario. Yo empecé a escuchar hace 30 años todo lo contrario a este versículo. Mira lo que dice 1 Pedro 4:19. ¿Ya lo tienen? Quiero que todos pongan sus ojos ahí en la escritura. Voy a leer, dice. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Eso suena rarísimo el día de hoy, ¿no? ¿A poco no? O sea, en medio de tantas cosas que se predican hoy, de que tú mereces lo mejor, de que tú eres lo máximo en el universo y que tú eres el hijo del rey. Bueno, somos hijos del rey, pero si el Hijo de Dios padeció, Pedro dice, debemos de armados del mismo pensamiento, porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y hoy hasta los apóstoles maldicen a la gente y públicamente, maldito el que se vaya de aquí. Esos no conocen a Dios. ¿Cómo? Eso no es cristianismo. Bendecid y no maldigáis, ¿no dijo el Señor? ¿No conocen a Dios? Entonces dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que yo padezca? Pues eso es lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, hermanos, porque como estamos en un mundo imperfecto, Dios tiene que usar formas de quebrantarnos. Quebranta nuestro orgullo, a veces nada más para probar nuestra fe o para hacer crecernos en la fe. Pero Él permite situaciones en la vida que nos afligen. Pero siempre Dios tiene en su corazón y en su mente hacernos crecer en la fe. O sea, no es el sufrimiento porque Él es malvado o despiadado. No, es que Dios no puede ser así porque Dios es bueno. Así dice la Biblia, que Dios es bueno, que Dios es amor. Entonces, nosotros llegamos a pensar en eso, de eso, o en ese sentido, en nuestra perspectiva humana. Pero cuando leemos lo que la Biblia dice de Él mismo, pues entonces no podemos decir que Él nos hace sufrir para torturarnos. Pablo, los apóstoles, los hombres en la Biblia, lo entendieron siempre de la misma manera y nosotros tenemos que entenderlo así. Pablo lo resumió y dijo en Romanos 8:28, y a todos los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Esa palabra, les ayudan, significa obrar en favor de. O sea, cuando estamos ahí en la situación difícil, no entendemos. Y decimos, ay Dios mío, y clamamos, pero si nosotros en el fondo del corazón confiamos, creemos lo que la Biblia dice, que Dios tiene todo bajo control y que si Él permite una situación es porque Él quiere hacer algo, está haciendo algo que para nosotros puede ser un misterio en ese momento. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, Pedro dijo, no, a mí no, ¿se acuerdan? Entonces Jesús le dice, mira Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora.
pero lo entenderás después. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, como era así impulsivo, lávame todo, ¿verdad? Y no estaba entendiendo el servicio. Dice, si yo, el Señor y el Maestro, les he servido, les he dado, o sea, así debéis hacer vosotros con los demás. Está hablando ahí del servicio hacia los demás, no es del acto literal como algunos lo interpretan. Ahí tiene una simbología más profunda que una ceremonia, ¿entienden? O que un ritual. No se queda en un ritual. O sea, si el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, fíjate, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas, ¿a quién dice? Bueno, a mí me llama la atención porque no dice, encomienden sus almas al Santo Creador. No. ¿Por qué no dice, encomienden sus almas al poderoso, al todopoderoso? ¿Por qué justamente menciona el atributo de su fidelidad? Porque no nos va a dejar. Pregunta, ¿era la voluntad del Padre que su Hijo sufriera hasta lo sumo para ganar nuestra salvación en la cruz? Bueno, ahí está. Era la voluntad. A través de todos estos años conociendo al Señor, he comprobado muchas veces, pero tienes que tener un espíritu humilde delante de Dios. Porque si tú empiezas a preguntar, ¿y por qué? ¿Y yo? ¿Qué Señor? ¿Qué? Y empiezas a pleitear con tu hacedor, no es sabio, dijo Job. Es bueno pleitear con tu hacedor, no es bueno pleitear con tu hacedor. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Él sabe más que tú. Y Él siempre tendrá la razón. Y nosotros nos equivocamos y no sabemos nada. Amén. Entonces, fíjate, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Dios permite situaciones en la vida. Pero ahí está apelando ¿a qué? A su fidelidad. Encomienden, que es lo mismo de echad en el Señor vuestra ansiedad. Encomienden, pongan en Dios, que es fiel, el asunto. Y luego fíjate lo que dice la frase al final, y hagan el bien. Porque cuando nos rebelamos y no nos gusta, empezamos a hacer lo malo. Hasta pateamos el perro, y el pobre perrito, ¿qué culpa tiene? Entonces, cuando depositamos confiadamente nuestras vidas en la fidelidad de Dios, nuestras circunstancias en su fidelidad, plenamente convencidos de que Él es fiel, nos vamos a vivir una vida que los demás no van a entender. A ver, ¿cómo te explicas que golpean, azotan a Pedro y a Juan y les prohíben predicar de Jesús y ellos salen contentos, gozosos, dice? Es que no existe otra explicación. Ahora, eso totalmente rompe con todo el esquema humano, ¿no? Puramente humano. ¿Cómo salieron contentos? Eso dice la Biblia. Salieron contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Pero ¿saben detrás de todo eso que estaba? Bueno, había obediencia, pero detrás de todo estaba el apoyo en la fidelidad de Dios. Porque Él les dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y a muchos de ustedes los expulsarán de las sinagogas y aún los matarán, dijo. O sea, les habló con la verdad. Dice, pero no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Pero ustedes, yo estoy con vosotros todos los días. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? Que Él, que conoció el sufrimiento, que no tenía donde recostar la cabeza, conoce nuestras necesidades, se apiada de ellas y confiamos en el triunfo de Él. Bueno, yo no sé hasta dónde esto les produzca fe, pero a mí me la sigue fortaleciendo, porque las pruebas, por más que ores, no se van a ir. Quisiera decirles otra cosa,
les estaría engañando, ¿verdad? El otro día escuché una herejía, bueno, ya tiene un tiempo que escuché una herejía que decía, los cristianos no debemos sufrir absolutamente nada, porque Él pagó el precio en la cruz. Yo dije, este hermano tiene que estudiar más la Biblia. Pagó el precio por nuestros pecados, pero no para que no suframos aquí, porque vivimos en un mundo imperfecto y esa imperfección nos mete en sufrimientos. Mira, ve caminando y no te fijas, giras sin fijarte, aquí es un escalón y me caigo, aunque esté ungido. ¿O no? Descuídate en el freeway y vas así y te vas a ir ¡paz! Con la barda. Y ayunaste, y lloraste y diezmas. ¿O no? O sea, así de simple es el asunto. El problema es que ha inundado a la iglesia, el cristianismo, enseñanzas que no tienen que ver nada con esto. ¿Cómo te explicas que los primeros cristianos que los atormentaban o los echaban en el circo romano morían cantando? A ver, ¿alguien me puede explicar? ¿Cómo? Nerón se jalaba los cabellos porque decía, ¿cómo eso? Los prendía vivos. Dice la historia, para alumbrar su palacio y hacía teas humanas, antorchas humanas. Y ahí estaban los cristianos y morían cantando. Yo tengo un amigo que me ama. Imagínate. No, es que todo eso rebasa. No, y cuando lo comparas con el cristianismo de hoy, dices, no, da vergüenza, la verdad. Ay, man, la rueda de mi auto se me rompió. Ay, qué terrible. Oh, la rueda. Que si te echaran al ruedo del circo romano. Todo, de esto tiene que ver mucho lo que hemos oído por años, que nos han engañado. Porque la realidad es que en toda la historia, fíjate, lee nada más Hebreos 11. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabes qué significa aserrados? Que los partieron a la mitad. Así literalmente. Ustedes saben que a Pedro lo crucificaron de cabeza. ¿Sabían que al apóstol Pablo le cortaron la cabeza? A Santiago le enterraron una espada, lo traspasaron, lo subieron en una parte alta, lo lanzaron y se abrió cuando cayó en el piso. Y ahora dicen, no, ahora tú establece la forma en que duermes, dormido y con la Biblia abrazada. Sí, como... No, eso no es cristianismo, hermano. Eso es, ¿qué será, oigan? Un amigo mío dijo, esas son puras payasadas. Son puras mentiras. Y la gente, ay, amén, amén, dicen amén. Pero, ¿saben una cosa? A la hora de la hora, no saben qué hacer. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, en México, en Coatzacoalcos, asesinaron a un pastor. Esto es duro lo que voy a decir, pero es la verdad. Espero que les ayude este ejemplo. Bueno, este pastor tenía la iglesia más grande de esa ciudad, pero era de los que se paraban en el espejo y decían, hoy es tu día. Yo declaro que tú hoy eres exitoso, poderoso y prosperado. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque yo soy hijo de... Y todos los días se paraba enfrente del espejo y lo predicaba así. ¿Saben que llegó hace poco más de un mes, más o menos? Llegó a su casa y al entrar encuentra a la hermana que les ayudaba a hacer el aseo, asesinada a cuchilladas. Esto es bien duro. Y pues todo esto surgió de las investigaciones posteriores, porque una de sus hijitas también estaba herida, salvó la vida, su esposa tirada por allá también lesionada, a cuchilladas,
salvó la vida, pero salieron los malandrines. 40 puñaladas le dieron al pastor. Aquí el problema, ¿saben dónde radica aquí? ¿Qué le van a decir a esas 3,000 personas que tenían en su iglesia y a todos los que siguen esas falsas doctrinas? ¿Qué les van a decir? Pues hasta ahorita no han abierto la boca, no han dicho nada, porque no tienen argumento. ¿Y saben cuál es la reacción de la gente? Ay, si eso le pasó al pastor, ¿qué me puede esperar a mí? No tienen respuesta. No tienen qué decir. Eso comprueba que son falsas doctrinas, hermanos. Entonces, ¿dónde está el consuelo? ¿Dónde está el agarrarse de Dios? No tienen de dónde. Y toda esa gente están sufriendo terriblemente los hermanos allí. Esto lo sé por uno de los líderes que salió de esa iglesia, era íntimo amigo de él. Hoy es uno de los pastores de una casa de oración ahí en Coatzacoalcos. Y él estaba muy conmovido, estaba muy impactado. Me dice, Pastor Chuy, no sabe el dolor que siento de ver a la gente así, no saben qué. Porque no tienen de dónde. A ver, ¿qué pasó allí? No decretó bien, no ató bien. ¿Qué pasó allí? El diablo lo mató, pero ¿por qué lo mató si era un ungido y ningún arma forjado prosperará? Entonces, ¿cómo te explicas que le cortaron la cabeza a Pablo? ¿Que Dios se descuidó? Tampoco quiero confundirlos, Les estoy hablando de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y ¿saben una cosa? Es intrascendente para el cristiano cómo muere. Porque de la manera que muramos, nosotros los hijos de Dios vamos a la presencia de Él. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es... Ahí está. Y la típica, ¿no? Llega el velorio, ¡ay, la pérdida! ¿La pérdida? ¿Ven? ¿No entienden? No es pérdida. Bueno, es pérdida, así se ve cuando no se entiende. Pero para nosotros es ganancia, ¿o no? Yo sé que nadie piensa en la muerte, pero deberíamos de reflexionar un poco. Hasta la Biblia dice, es mejor estar en donde hay luto que en donde hay fiesta y mucha comida. Así dice, porque acá dice, donde hay luto se enmienda el corazón, porque ves la caja y dices, hijo, cuando a mí me toque, no puedo decir así que me gusta mucho ir a los funerales, ¿no? Pero pues soy pastor y son miles de personas las que van ahí y se nos mueren los hermanos. Se nos mueren. Un día se nos murieron 3 en un mismo día. Un lapso de varias horas y ¡ay, que se murió mi papá, que se murió el hermano! Y luego, ¡ay, bueno, Señor, qué! ¿Hay mortandad en el campamento o qué? Entonces, a ver, Adrián, tú atiende allá, tú atiende acá, yo atiendo acá y vamos a atender a los hermanos y se mueren y hemos enterrado, hasta tenemos un ministerio. No, es en serio. El pastor Adrián es el ministerio del enterrador. De veras. Es que es mucha gente la que va a la iglesia. Hasta le compramos su traje gris. Y luego otro me dice, oye, ya está muy desgastado. Bueno, tú dirás, ay, pues está así medio bromeando. No, bueno, entre que sí, porque el cristiano debe saber que aquí en esta tierra solo somos extranjeros, ¿sí? O sea, vamos de paso. Por eso el énfasis de Jesús estaba en la salvación de las personas. Ese debe ser nuestro énfasis también, en velar por las almas de la gente y no tanto por el bienestar terrenal. Si Dios te ha dado buenas posibilidades y te ha dado más de lo que necesitas, disfrútalo, pero comparte.
con el que tiene necesidad. Y el que vive del pan necesario, dele gracias a Dios. La Biblia dice, estén contentos con lo que tienen ahora. Porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y todo eso tiene que ver con la fidelidad de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Fíjate, Dios es fiel hasta cuando pecamos. Ah, caray, ¿cómo? ¿Sí? Porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel. ¿Por qué no dice Él es santo? ¿Por qué no dice Él es verdad? Otra vez la fidelidad. Porque Él ha dicho, Él dijo que todo el que creyere en su Hijo sería salvo. Y para mantenernos limpios, sigue su sangre limpiándonos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos y confesamos. Y eso es en base ¿a qué? A su fidelidad. Ahora, ¿cuántos tienen hijos aquí? Bueno, aquí está Davidcito, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día le llaman la atención? Hubieran visto su expresión. Bueno, como ya hay manera de tomar fotos, a ver otra vez. ¿Cuántas veces le llama la atención a Davidcito? Le hace. Ahora, si ustedes no le llaman la atención, no le encaminan, ¿qué puede pasar con el niño? ¿Sí o no? Bueno, la fidelidad de Dios, por fidelidad, nos disciplina. Hebreos nos dice, pero nos hace como un recordatorio, dice, ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Estoy leyendo Hebreos 12:5, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué es la disciplina? La corrección, la llamada de atención, ¿sí? No la menosprecies, ¿saben qué significa menospreciar? Huir, como el niño que ven para acá y corre. Pero tarde o temprano te agarró tu papá. Yo me acuerdo cuando era niño, ¿no? Que mi papá se iba a trabajar y hacía mis travesuras y mi mamá, ven para acá muchacho, y yo corría y me escapaba, según yo. Pero cuando llegaba mi papá me agarraba. O sea que el papá siempre nos agarra. Nuestro padre no siempre nos agarra. No nos podemos escapar. Por eso dice, no menosprecies, significa no huyas porque no puedes. No podemos. Es mejor como, miren, una vez estaba yo con unos familias de la iglesia y un hijo bien portadito, pero pues como todo niño travieso, hizo una travesura y a juicio de los papás merecía una palmadita acá, ¿no? Entonces lo miraron así y el niño, es que papá, es que yo dije, ya le van a dar su nalgadita, ¿verdad? Entonces yo necesito una disciplina. Y luego yo me quedo viendo y llega el niño así, y se pone. Se puso ahí. ¿Cómo quisiéramos quisieran que no corriera, verdad? O sea que no, así que no, y que llegara, ay sí, a ver O sea, ¿por qué? Porque no podemos escapar. Y fíjate lo que dice, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes. O sea, no te desalientes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Pero nosotros no podemos llamar al 911 para denunciar a Dios, porque nadie puede contra Él. Aquí todo está volteado, ¿no? Pero con Dios no. Fíjate qué tremendo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos disciplinamos. Entonces, todo esto tiene que ver con la fidelidad de Dios, porque Él no nos va a dejar pasar absolutamente nada. Una vez escuché a un predicador que dijo, ¿saben una cosa, hermanos? Yo me siento el consentido del Señor.
Y dije, este no sabe lo que está diciendo. El consentido, bueno, los mexicanos entendemos esta frase, es el chiqueado, ¿no? ¿Cómo dicen en otros lugares? Así, pues el consentido, pues, ¿no? Ok. El preferido, se entiende mejor todavía. Ok. Fíjate bien lo que voy a decir. Todos nacimos en una familia. Bueno, la gran mayoría, entiendo así, conocimos a nuestros padres o nuestro papá y mamá. Ok, fíjate bien. ¿Quién era el favorito de tu papá? ¿O la favorita? Bueno, en mi caso, mi hermana, la que seguía de mí, era la chiqueada de mi papá. Bueno, a ella le elevaba el ego y se sentía ¿entienden? Y nosotros nos sentíamos menospreciados por nuestro padre. Fíjate todo lo que produce, ¿eh? El consentido. Nunca se me olvida, yo lo tengo en mi mente. Todo esto está perdonado, obviamente. Y cuando mi papá vivía todavía hablábamos y nos reíamos y él le daba pena cosas, ¿no? Entonces, porque una vez yo tendría, no sé, 10 años y le dije, papá, dame un 20. En mi tiempo eran 20 centavos, ¿no? Hoy llegan, dame $100. Uy, pero dame un 20. Dice, no tengo, me dice, no tengo. Vete, me dice, no tengo. Papá, 20 centavos. La Coca-Cola costaba, como, no sé, 35 centavos. Yo quería un 20 para comprar una Coca-Cola y ajustar. No tengo, me dijo. Entonces, yo bien, pues ni modo, así como el chavo, ¿verdad? Pues, entonces, en eso llega mi hermana, la chiqueada, y ay, véngase, mijita, y que no sé qué, y ay, papito, también le sabía, ¿no? Ella, y ay, que quién sabe qué, y que no sé qué, y yo viendo así de lejillos. No, hombre, que le dice, papá, ¿me das un 20? Y mete la mano y le da un peso. ¿Vieras lo que me produjo a mí? Me produjo coraje, y que me voy contra mi hermana. Y ahí va a comprar. Ahí va como la Chilindrina, ¿no? A comprar su paleta. Y que me voy atrás de ella. Y así como en esas historietas del chavo, así, me hacía el peso así. Y cuando le hice una de esas así, que se lo quito. No, yo tenía unos pleitazos con mi hermana por la indiscreción y falta de sabiduría de mi papá. ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob eran los preferidos de uno y del otro y se peleaban entre ellos. ¿Sabes que Dios nunca hace eso? Nunca. Entonces ese predicador no sabe lo que estaba diciendo. Son imaginaciones de ellos. Ay, yo soy su preferido, por eso tengo un Mercedes. Eso hasta el peor de los paganos lo tiene. ¿Y? Eso no distingue a un hijo de Dios. ¿Verdad que no? Entonces Dios no es como nosotros. Él no tiene favoritos. Él no consiente a unos. No. Él es un Dios que no hace acepción de personas, ni hace diferencia entre uno ni otro. Nos ama a todos por igual, porque Él es fiel. Y por su fidelidad no nos deja pasar nada de lo que hagamos que no está bien. Y nos disciplina. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la disciplina? Fíjate, vámonos sobre el final. Salmo 119. Fíjate este versículo. Salmo 119, versículo 75. Aquí vamos a ver cómo Dios es fiel cuando nos quebranta y aún lloramos, pero también es fiel para consolarnos. Y esto lo conocía David. Qué mejor que el rey David. Conocen la vida de David, ¿no? Dice Dios que era un hombre conforme a su corazón, pero tuvo unos errores terribles, ¿sí o no? Ustedes conocen la historia, pero vean lo que escribió. Dice, Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová. ¿Qué dice en Deuteronomio? Conoce pues. Y aquí David dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Aquí juicios significan
tu disciplina, tu castigo, o sea, Él no es injusto como nosotros, o como los hombres, los jueces de la tierra, que pueden condenar a un inocente por equivocación o porque se vendieron. Dios no es así. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Mira lo que viene a continuación. Y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice? A ver, ¿cómo está eso? Que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ay. A ver si puedo explicarlo lo mejor que pueda. La fidelidad de Dios, o sea, Dios en su omnisciencia, que Él conoce todo, nuestros caminos, nuestros pensamientos, aún no está la palabra y Él la sabe toda, Él no nos pasa nada. Cuando Él trata con nosotros es justo el trato. Por su fidelidad, aún por su fidelidad nos puede arrancar lágrimas, porque sabe que necesitamos eso. Conforme a tu fidelidad me afligiste, dice, pero conocí al otro lado, que es lo que muchos no conocen. Versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Fíjate cómo ahora dice, ahora tu misericordia, y ese es otro atributo de Dios. Sea ahora tu misericordia para consolarme. O sea, Él conocía los dos lados. Él conocía que Dios lo disciplinó bien tremendo. ¿Se acuerdan cuando censó al pueblo? El profeta dice, le decía a su general, no lo hagas porque tú hazlo. Y van y cuentan al pueblo. Son tantos y es, gran ejército. Y le dice Dios, el Señor a uno de sus profetas, ve a decirle a David que no me agradó lo que hizo. Porque tenía que ver con no tengo tiempo para explicar la razón, pero era cuestión de orgullo y de cobrar impuestos y cosas raras, ¿no? Que no tenía que haber hecho. Entonces, y dile a David que escoja una de estas tres cosas. Y las tres lo iban a hacer llorar. Cualquiera que él escogiera lo iban a hacer llorar. Eso se llama disciplina por amor, porque no nos deja. No nos va a dejar que hagamos lo que nosotros queramos. Si somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, pues entonces como yo no puedo disciplinar a Davidcito, tu hijo, porque no es mi hijo. Pero a mi David, yo tengo un David, a ese sí. Entonces Dios disciplina a sus hijos. A los que no son sus hijos, eso están, en mi caso les hace. Quiere que se conviertan, no quieren que se condenen, pero Él no toma disciplina de corrección con ellos. Esa es la respuesta a las dudas que muchas veces algunos cristianos no saben cómo ubicar las cosas y dicen, bueno, sí, ese predicador ya van 5 veces que se casa. Pues sí, le roba a todo mundo, fraudeó incluso al gobierno, echó unas mentirotas de esto, pero ¿cómo lo usa el Señor? Hace unos milagros. A ver, entonces, llegan a una conclusión, un razonamiento pésimo, de muy bajo nivel espiritual. Dicen, a ver, yo creo que Dios no es tan malo porque si fuera tan malo lo que Él hace, entonces ¿por qué lo respalda? ¿Por qué hace milagros? ¿Y por qué habla así? ¿Por qué? No, espérame, te voy a explicar rápidamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros y les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Qué hicieron? Milagros, echaron fuera demonios. Eso no es garantía de que son hijos de Dios. Esa no es la medida. Entonces, si estamos viendo malandrines en los púlpitos, no les creas lo que dicen. Porque Jesús lo dijo bien claro. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Pero ellos han sabido manipular muy bien, no toquéis al ungido de Jehová. Lo que pasa es que no les sucede nada, Dios no les disciplina porque no son sus hijos. Entonces cuando ves que alguien está en la iglesia y hace lo que quiera y no, ese no es hijo de Dios. Entonces, si tú sientes la disciplina de Dios, gózate porque eres hijo de Dios.
¿Cuántos han sentido la disciplina de Dios? Bueno, gózate. ¿Por qué? Porque esa es evidencia que eres hijo de Dios. Entonces David dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste, pero sé ahora tu misericordia para consolarme. Entonces, Dios quiere que conozcamos los dos lados, ¿sí? Dios no nos va a dejar, hermanos. La fidelidad de Dios, en su fidelidad usa la vara, que nos hace llorar, que nos hiere, pero su fidelidad misma nos cura, nos sana, nos tiende la mano. Job dijo, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Qué tremendo, ¿eh? O sea, es sencillo esto, pero a la vez es lo que nos da el conocimiento de esto, nos da la solidez. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Así es que si tú estás pasando alguna aflicción, alguna situación, Dios está ahí. No se ha ido, ¿eh? Abrázate de Él. Llora todo lo que tú quieras y puedas, pero Él te va a consolar. No busques el consuelo del hombre, porque a veces, como la persona esta que les digo, no, pues ni Dios me puede ayudar, pero me acordé de usted y usted sí me va a poder ayudar. Ay, me sentí tan mal, se siente bien feo. Ay, tú dices, ay, qué horrible, ¿no? Esa es vil idolatría. No. Agárrate de Él, velo a Él. Y una cosa bien importante que tenemos que estar conscientes. ¿Estás consciente que eres imperfecto? ¿Sí o no? ¿Estás consciente? A ver, díganlo, ¿sí o no? ¿Están conscientes? O sea, así que digan, yo soy imperfecto. Ok, eso es importante. Pero también, ¿estás consciente? De esto sí estamos más conscientes. ¿Que los demás son imperfectos? Pues claro. Entonces, fíjense cómo se equilibra la balanza. Porque fíjense, nosotros anhelamos, queremos que Dios perdone nuestros errores y por su fidelidad nos perdona. Pero luego cuando alguien nos ofende y nos hace algo, no queremos perdonar, nos hacemos duros. Y la Biblia dice, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Ahora, fíjate, y con esto quiero terminar, ¿cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo fue nuestra salvación? ¿Nos la ganamos o fue por gracia? ¿Qué es gracia? Algo que no merecemos. ¿Merecías la salvación? No, pero Él te la regaló cuando creíste por la fe. Te la regaló, ok. ¿Qué merecían tus pecados? El castigo de Dios. ¿Quién merecía subir a la cruz? ¿Él o nosotros? Nosotros. Entonces, Él nos perdonó por gracia. Esa es la manera en que Cristo nos perdonó. ¿Cómo debemos perdonar? No, pastor, es que usted no sabe lo que ella me hizo. No me interesa saber siquiera. Pero debes de perdonar por gracia. No, es que... A ver. ¿Merece que lo...? No merece, es que usted no sabe lo que me hizo. Bueno, precisamente, ¿qué es gracia? Es dar algo inmerecido. No merece el perdón. ¿Tú lo merecías? No. Entonces, ¿lo merece el perdón? Él no. Pero por gracia, lo perdonas. Todo eso, hermanos, tiene que ver con la fidelidad de Dios. Y esa misma fidelidad es la que nos hace entender. Por eso ahora el Señor dice, sean misericordiosos, como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Perdónense unos a otros, ámense unos a otros. Eso es el cristianismo. Pero todo está basado, el cristianismo está basado en una persona, en Cristo. No en las filosofías o sentimientos de nosotros, sino en una persona. Y en esa persona nos dejó, o sea que es Cristo, nos dejó su enseñanza. Porque así deben de vivir los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ahora conocen un poquito más la fidelidad de Dios? ¿Sí? ¿Quieren darle gracias a Dios por ello? Yo sí. Acompáñenme.
Señor, muchas gracias. Gracias. En realidad hay tanto por qué darte gracias, Padre. Eres tan bueno, tan paciente, porque eres un Dios fiel. Gracias, Señor, porque por tu fidelidad nos has contestado muchas de las oraciones, pero es tu misma fidelidad con la que a veces nos dices que no. Tu fidelidad nos ha suplido de manera abundante muchas veces las cosas de esta tierra, pero a veces por tu fidelidad detienes un poco para probar nuestra fe o para bajarnos un poquito la soberbia o el orgullo, porque conforme a tu fidelidad nos aflige, Señor, pero tu misericordia nos consuela. Con razón el profeta decía: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí, pero esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré. Porque por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Señor, tú que mejor que nadie conoces a cada uno de los que estamos aquí, conoces nuestro sentar, nuestras palabras aún no están en nuestra boca y ya las conoces. Conoces nuestro acostar, nuestro levantar. Conoces todo, Señor. Que conoces cada circunstancia, y como hijos tuyos no escapamos. No escapamos. Porque tú estás en todas partes. Pero tu fidelidad, Señor, nos protege. Tu fidelidad nos consuela en medio de la aflicción. Y así como tú conocías las circunstancias de Pablo, de Pedro, que en muchas ocasiones los libraste, los rescataste, y en otras, como a Pablo, aquel aguijón que lo afligía era para que su orgullo no se enalteciera, porque eres fiel, Señor. Tu fidelidad nos alcanza. Señor, yo te pido que esta palabra produzca la fe genuina que hace sólida la vida de un hijo tuyo, Señor. Que esto aliente los corazones de mis hermanos para continuar. Porque estamos en un mundo malo, un mundo que está bajo el dominio de Satanás, pero nosotros estamos bajo tu gobierno, Señor, bajo tu dominio. Pero esto no nos evade de tener confrontaciones, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, de hombres malos, perversos, las tentaciones, nuestra propia naturaleza humana, tantas luchas, Señor. Pero tú eres fiel y tu fidelidad es hasta las nubes, Señor. Como son más altos los cielos, así como son más altos los cielos de la tierra, engrandeciste, Señor, tu misericordia y tu fidelidad sobre los que te temen. Trae tu consuelo, Señor. Tú que hieres, también curas. Tú que afliges, también alegras el corazón. Da la paz, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y que su fe sea fortalecida por tu palabra, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. De tus propias palabras, agradece al Señor. Él ha sido fiel. A veces son más las quejas que decimos que las acciones de gracias. Dios te ha dado una familia, un trabajo, un techo donde vivir.
Él es fiel. Y todas las diferencias que puedan surgir entre nosotros o entre esposos, entre hermanos, pues hay que ponerlas delante del Señor y ser como Él quiere que seamos. Quiero habitar en tus atrios junto a tu altar, y en tu presencia yo quiero habitar, y bajo tus alas seguro estar, y bajo tus alas seguro estar. Bajo tus alas, mi Señor. Bajo tus alas, mi Señor. Cúbreme bajo la sombra de tus alas. Abrázame con tus brazos de amor, porque en ti seguro estoy. Jesús, mi Rey, mi Salvador. Quiero habitar en tus atrios junto a tu altar, y bajo tus alas seguro estar. En tu presencia, y en tu presencia yo quiero habitar, yo quiero habitar. Y bajo tus alas, y bajo tus alas seguro estar. Bajo tus alas, y bajo tus alas seguro estar. Bajo tus alas, mi Señor. Bajo tus alas, mi Señor. Bajo tus alas, bajo tus alas, mi Señor. Cúbreme bajo la sombra de tus alas. Abrázame con tus brazos de amor, porque en ti seguro estoy. Jesús, mi Rey, mi Salvador. Cúbreme bajo la sombra de tus alas. Abrázame con tus brazos de amor, porque en ti seguro estoy. Jesús, mi Rey, mi Salvador. Ven conmigo, quiero habitar en tus atrios, Señor, junto a tu altar, y estar bajo tus alas, Señor, habitar en tu presencia. Díselo fuerte, quiero habitar en tus atrios. Quiero habitar en tus atrios, junto a tu altar, bajo tus alas, bajo tus alas, seguro estar en tu presencia, y en tu presencia yo quiero habitar, yo quiero habitar, bajo tus alas, seguro estar, bajo tus alas, seguro estar, bajo tus alas, y bajo tus alas, seguro estar, bajo tus alas, mi Señor. Bajo tus alas, mi Señor. Cúbreme bajo la sombra de tus
abrázame con tus brazos de amor, porque en ti seguro estoy. Jesús, mi Rey, mi Salvador, cúbreme bajo la sombra de tus alas, abrázame con tus brazos de amor, porque en ti seguro estoy. Jesús, mi Rey, mi Salvador, cúbreme, cúbreme bajo la sombra de tus alas, abrázame con tus brazos de amor, porque en ti seguro estoy. Jesús, mi Rey, Jesús, mi Rey, mi Salvador. En ti estamos seguros, Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, Señor, sabemos que nuestra eternidad, nuestra vida eterna está segura en ti, Señor. Y recibimos con mansedumbre la disciplina y todas aquellas cosas que parecieran ser malas para nosotros en esta carne. Todo lo recibimos, Señor, de ti, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que te amamos. Gracias porque nos cubres con tus alas y moramos bajo tu sombra, Señor. Por tanto, no temeremos a ninguna oscuridad, no temeremos a ninguna tinieblas, porque tú nos iluminas con tu palabra. Cúbreme bajo la sombra de tus alas, abrázame con tus brazos de amor, porque en ti seguro estoy. Jesús, mi Rey, Jesús, mi Rey, Salvador, cúbreme, cúbreme bajo la sombra de tus alas, abrázame con tus brazos de amor, porque en ti seguro estoy. Jesús, mi Rey, mi Salvador, Jesús, mi Rey, Jesús, mi Rey, mi Salvador, Jesús, mi Rey, Jesús, mi Rey, mi Salvador. Y Señor, porque tú nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable. Y reconocemos que no necesitamos nada más en esta tierra, porque lo hemos recibido todo de ti. Solo te pedimos que nos ayudes cada día a entender tu voluntad, que es agradable y es perfecta, y siempre nos guiará hacia nuestra santificación, Señor. A parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo, a conocerte a ti, Señor, porque esa es la vida eterna. Ayúdanos, Señor.